Buenos días, alcalde de Logroño, ¿cómo te encuentras? Buenos días, bien, muy bien. Gracias por pasar un rato con nosotros, espero que agradable, y permitirnos una entrevista cuyo objetivo es tan simple como ambicioso a la vez, y es conocer realmente a la persona que hay detrás del alcalde de Logroño y que raras veces se muestra, normalmente entre un dirigente a la ciudadanía. Y que además yo creo no equivocarme si digo, que un perfil personal que defiende con cierta perseverancia y con cierta timidez, que no obstante creo que es compatible con la determinación con la que quienes le conocen dicen que toma sus decisiones. Así que bueno, vamos a empezar, si le parece bien. Adelante. Empezamos con las preguntas más simples. ¿Cuál es su nombre? Pablo José, aunque siempre me llaman Pablo. Pablo José, Hermoso de Mendoza. Hermoso de Mendoza, González. ¿Cuál es tu edad? Tengo ahora 50 años, acabo de cumplir los 50 años. Muy bien. ¿Dirías que esa perseverancia es la cualidad que mejor te define? Bueno, yo creo que soy perseverante, que el trabajo diario, la constancia, perseguir las cosas, intentar llevarlas hacia algún fin, hacia alguna dirección, es algo que sí que creo que me puede caracterizar. Creo en el trabajo diario. ¿Cuál es tu mayor defecto? Quizás soy en algún punto algo orgulloso, y esto a veces hay que medirlo y controlarlo. Algo que te produzca envidia. Buena pregunta. Ahora me da envidia la gente que tiene tiempo para disfrutar con tranquilidad de cierto tiempo libre, sí. ¿Y algo que no soportes en los demás? No, la condición humana es compleja, ¿no? Pero sí que lo que te decía antes, ¿no? Llevo mal o me irrita un poco cuando la gente es maleducada o irrespetuosa, ¿no? O insulta o está, digamos, en una actitud muy poco de normalidad, de racionalidad, ¿no? Esto sí que en cierta medida me molesta, sí. ¿Una manía? Una manía. Yo creo que cuanto mayor me hago, más me molesta los ruidos variados, ¿no? Y busco lugares para poder conversar o para poder estar que no tengan demasiado ruido. Sí, últimamente yo creo que conforme me hago mayor, me irrita cada vez más los ruidos así como muy grandes, ¿no? Y quizás me estoy haciendo maniático en ese sentido. ¿Qué querías ser de pequeño? De pequeño no tenía una vocación definida, nunca tuve algo marcado, así como hay gente que quiere ser médico, o quiere ser futbolista, o quiere ser pintor. Yo no desarrollé de pequeño una vocación clara, no tenía una idea de qué podría o qué querría ser. ¿En qué colegio estudiaste? Yo estudié en los capuchinos, en los franciscanos, en el colegio Rey Pastor. Le tengo un cariño muy especial al colegio. Iba antes por la mañana y por la tarde y echábamos nuestros partidos de fútbol. Había una comunidad de base cristiana muy interesante ahí en el Júbal, una misa de 11 con un coro magnífico, y luego echábamos nuestros futbolines. Tenía algunos compañeros, José Manuel Gato, Raúl Hacha y otros, con los que hablábamos de política. Era la época en la que nosotros teníamos 10 años, acababa de llegar el Partido Socialista, que ahora se cumplen 40 años de la llegada de Felipe González al gobierno. Incluso con 10 años hablábamos de política y ya había alguna semilla, porque teníamos debates interesantes sobre si el Partido Socialista en aquel entonces tenía que ser más socialdemócrata, de la estela de Felipe, o tenía que ser más rígido y más socialista, un poco en la visión de Alfonso Guerra, ¿no? Esos debates los teníamos en cuarto, quinto de la EGB. Yo creo que ahí había una semilla de lo que estaba pasando, la transformación que se estaba dando en toda España. Fue interesante. ¿Alguien a quien admiras? ¿Alguien a quien admiro? Pues fíjate, de cuando era joven, estaba en la universidad, admiraba mucho a la gente que construyó Europa, es decir, que después de la Segunda Guerra Mundial, Monet y la gente que tenía esa visión de unirnos en Europa. En aquellos yo admiraba mucho y admiro la labor que hizo Felipe González en aquellas épocas, con todo aquel equipo, ¿no? que creó. Admiraba también esto profundamente, y admiraba un poco esa dimensión europea de conseguir, cuando Manuel Marín, por ejemplo, ¿no? Con todo el trabajo con Morán de entrar en la Unión Europea. Todo esto lo admiraba mucho. En aquel entonces, en mis primeras reflexiones de carácter político, admiraba el hecho de que, como decía Ortega, quizás en España estaban los problemas, en Europa la solución, y buscar ese contexto europeo y esa posibilidad de que la gente saliera me parecía clave, ¿no? Yo tuve la suerte de hacer Erasmus cuando Manuel Marín y otra gente consiguió también trasladar la idea de que quizás una de las
políticas más importantes para construir Europa era que la gente pudiera viajar en un Erasmus y hacer el intercambio, me pareció una idea muy admirable también, ¿no? Bueno, quizás esta gente que tiene una capacidad, digamos, de un sentido humanista de la vida y de, bueno, intentar, sí, desde lo público, no estrictamente político, pero desde lo público, desde la cultura, desde la sociedad, comprometerse con los demás y aportar, eso me parece siempre admirable, sí. Ya nos has definido alguno, pero ¿algún personaje histórico preferido? Bueno, a mí un personaje histórico que me llama muchísimo la atención es Winston Churchill. Sí. O sea, alguien que en un momento dado se opone al nazismo de una forma tan clara, que lo vio venir desde hace muchísimo tiempo, que con esa rotundidad peleó, luchó, consiguió en cierta medida que los americanos se incorporasen a esa defensa. Lo de Winston Churchill es admirable, ¿no? Esas locuciones en la BBC, ¿no?, de noche, donde, bueno, inspiraba al pueblo británico para seguir defendiendo la democracia, la libertad. Winston Churchill. ¿Un alcalde al que admires por encima de otros? Bueno, a mí me gusta mucho la figura de Tierno Galván. Yo creo que Tierno Galván, alcalde de Madrid, en el momento en el que empieza la democracia en España, ¿no?, y la movida madrileña, uno coge ahora los discursos de Tierno Galván, sobre todo los dedicados a la juventud. Tierno Galván era un profesor, un maestro, y fueron claves, ¿no? Darle a la juventud la capacidad, después de tantos años de tristeza, de negrura, de dictadura, de decir, bueno, venga, es el momento, atrévete, crea, disfruta, goza, hazlo con respeto, con educación, con civismo, pero haz de Madrid un espacio de libertad y de vida. Eso, el alcalde fue un hombre como maestro, ¿no? Yo siempre digo que hay un maestro que nos hizo mejores, que todos y cada uno de nosotros. Siempre hay alguien que introdujo una pasión, o que encauzó una vocación, o que te dio un libro en un momento dado, o que te habló de alguien, o que te miró y dijo, ¿qué están diciendo? Si yo creo en ti, vamos adelante, ¿no? En esos momentos de adolescencia y momentos duros donde uno, bueno, todavía no sabe quién es, está desarrollando su identidad, tiene muchos miedos, muchas incertidumbres, siempre hay un profesora que nos cogió de la mano y nos llevó a un sitio mejor, ¿no? Tierno Galván creo que lo hizo en la ciudad de Madrid, en un momento muy complicado, ¿no? En la movida madrileña en los años 80, y lo hizo de una manera genial. Yo creo que salir de ese esquema tan duro, tan encorsetado, y hacer de ese espacio de libertad cívica, ciudadana, un espacio vital como Madrid, me parece fantástico. Yo es algo que admiro mucho. ¿Cuál es la mayor cualidad que debería tener un político? Bueno, decía Platón que la prudencia. Un político debe ser prudente. Yo creo que debe ser prudente, debe ser tolerante también, debe ser una persona que ponga en duda lo que hace también. O sea, uno tiene convicciones de fondo, pero debe ser consciente de que él no tiene toda la verdad, ni toda la razón, ni que lo que está haciendo, no. Yo creo que también hay un político tiene que ser tolerante y dejarse decir por muchas gentes y aceptar bien las críticas, porque en las críticas hay una parte de razón, de modos de ver las cosas. Entonces yo creo que también tiene que ejercer tiene que ejercer eso, ¿no? Y luego yo creo que un político tiene que ser coherente también. Es decir, tiene que, si cree en algo, pues trabajar para que eso se cumpla, ¿no? Y más o menos hay un camino u otro y tal, pero vas hacia un fin. Porque si hay incoherencias y ahora es esto y ahora es lo otro y ahora tal, pues la gente se despista mucho. Dice, entonces, ¿de qué es de lo que estamos hablando? Usted, para bien o para mal, considera que hay que hacer esto. Bueno, pues lo está haciendo y luego tenemos un juicio y la gente valora. Oye, bien, mal o regular. Pero si usted ahora es esto, ahora es lo otro, ahora es lo de más allá, ahora no sé qué, ahora no sé cuánto, y dice, bueno, entonces, ¿no? Hay políticos que llevan toda la vida y les da lo mismo una cosa que otra. ¿Cuál es su convicción? Pues depende, como aquello también de Groucho Marx, ¿no? Tengo estos principios, pero si no los cambio y
otros. Bueno, entonces ahí yo creo que también hay que tener cierta coherencia. No sé, pues, igual el contexto te obliga a modificar en parte lo que piensas, ¿no? Pero vas hacia una dirección, porque si no la gente nos confundes mucho, ¿no? Tú representas algo. Yo intento representar una cierta idea de justicia social, ¿no? Y de pensar en los que menos tienen y de intentar trabajar porque haya una movilidad más sostenible y de una renaturalización de la ciudad y una lucha por la igualdad y una serie de principios que, pueden ahormarse de muchas maneras, pero creo que hay una coherencia, ¿no? Y luego la prudencia y la tolerancia de pensar que igual no tienes la razón absoluta y de que hay otras sensibilidades que pueden decirte, oye, pues mira, sí, tú pensabas que esto iba ahí, pero no lo estás haciendo suficientemente bien, o aquí te has equivocado, o esto no es suficiente. Y luego, como lo bueno de la política es que cada 4 años tienes un examen. O sea, aquí cada 4 años te examinas. Y la gente dice, oye, sí, bien, mal, regular, sigues. Esto es lo bueno del sistema democrático, que no es un sistema dictatorial. Tú pones en marcha unas políticas y la gente las refrenda o las refuta. Y eso creo que es muy, muy sano y es una maravilla, ¿no? Poder estar en este sistema democrático, plural, diverso por prudencia, tolerancia y coherencia, diría. Si pudieras aprender algo ahora mismo, en este mismo instante, ¿qué es lo que te gustaría aprender? Bueno, yo estoy en el lugar que quiero estar, es decir, aprender cómo funciona una ciudad desde dentro, desde el corazón del asunto, desde la sala de máquinas, para mí me parece un espacio de aprendizaje enorme. O sea, una de las cosas, ¿por qué quieres ser alcalde y tal? Bueno, una de las cosas, por supuesto, es porque desde la alcaldía se pueden transformar algunas cosas y mejorar la ciudad. Y al mismo tiempo a mí me supone un espacio enorme de aprendizaje. Yo he tenido la suerte de sentirme acompañado de gente muy buena que me enseña todos los días y que además me permite tener un espacio donde tengo conversaciones muy, muy interesantes, ¿no? Entonces he conocido una administración pública como el ayuntamiento desde dentro, tienes la capacidad de gestionar un presupuesto de 200 millones de euros, que es importante, de tener que gestionar a 1.000 personas, de tener que dar servicio, ¿no?, a 150.000 ciudadanos. Me parece el municipalismo, o en este caso la posibilidad de ser alcalde de Logroño, aparte del honor y de la responsabilidad que supone, es un espacio enorme de aprendizaje. Aprendemos todos los días, nos estamos enfrentando a situaciones nuevas, novedosas, más con la pandemia, y estás en un ejercicio completo de aprendizaje. Entonces, de esto soy consciente. Tengo menos tiempo para aprendizajes, digamos, más reglados, más formales, ¿no? Como cuando alguien se mete a hacer una nueva carrera o a estudiar algún curso. Pero yo siempre he creído mucho en el aprendizaje informal. Aprendemos mucho más a veces charlando en el café que en determinados seminarios, en determinadas clases, y se aprende haciendo, ¿no? Yo siempre he creído en el learning by doing, en el aprender haciendo, y creo que cuando construyes y haces ciudad, el aprendizaje es enorme, ¿no? Dice, no sé cómo eso se llevará luego un currículum, pero haber sido alcalde de una ciudad, ya te digo, para mí supone hacer un conjunto de competencias y desarrollar un conjunto de saberes o de temas que no hubiera podido desarrollar si no hubiera sido alcalde de Logroño. En cuanto a gestión, en cuanto a representación política, en cuanto a escucha a la ciudadanía, es un espacio enorme de aprendizaje, ¿no? Ahí tomando una frase de Javier Gomá que dice, ignoro mucho, pero aprendo rápido, ¿no? Yo intento también aprender muy rápido, y estos 3 años ha sido de un aprendizaje acelerado. Me recuerda aquella película de Matrix, donde le ponían el software y aprendía ahí a hacer kung fu, aprendía a hacer tal, hablaba idiomas. Yo creo que la alcaldía, en cierta medida, la alcaldía de Logroño, y más en esta coyuntura, en esta época, ¿no?, 2019-2023, para mí ha supuesto un espacio de aprendizaje enorme. ¿Qué clase de padre te gustaría ser para tu hijo? Bueno, uno que no molestase mucho, que diera oportunidades. Mis padres, mira, yo fui la primera generación en los años 80 que tuvo la oportunidad de estudiar. Antes solamente estudiaba la gente cuyos padres eran personas que tenían un alto poder adquisitivo, cierto poder adquisitivo. Yo viví en esa España donde había oportunidad de que el hijo de un obrero o gente con pocos recursos pudiera llegar hasta la universidad. Por lo tanto, soy la primera generación
en mi familia que consiguió llegar a la universidad, hacer económicas, hacer mis máster, viajar. Y mis padres solamente me decían que ellos que no habían podido estudiar, porque mi padre tuvo que ponerse a trabajar en el campo con 16, 18 años, mi madre también en una panadería con 16, 18 años, no les dieron la oportunidad de estudiar, ¿no? Entonces yo creo que nuestra generación, las que tenemos 40, 50 años, ha sido en muchos casos la primera generación que tuvo la oportunidad de estudiar. Aquella generación que los padres les decían, mira, haz lo que quieras, yo voy a darte la oportunidad de estudiar y de al menos si quieres y trabajas con intensidad y estudias con intensidad, pues poder llegar a donde quieras llegar, ¿no? Yo creo que eso es lo que hay que darle a los hijos, las oportunidades para poder estudiar. Yo soy exigente, ¿eh? Oye, esto es claro, o estudias o trabajas, aquí no, esto debe estar vagueando, pues no. Pero si quieres estudiar, puedes estudiar, ¿no? Y si no, pues te tendrás que poner a trabajar y te tendrás, esa frase tan orteguera, ganarte la vida, ¿no? La vida te la tienes que ganar, no te la dan, no te la regalan, ¿no? Te la tienes que ganar día a día. Entonces, yo espero no molestar mucho y espero pues, poder dar las oportunidades para que bueno, la generación que venga, la juventud que venga, pueda desarrollar todo aquello que quieran y cumplir sus sueños y ser lo que quieran ser. Esto es lo que intento trasladar como padre, ¿no? ¿Qué tiene que sacrificar el alcalde de Logroño? Bueno, el tiempo que le dedicas a gobernar o a cuidar una ciudad es tiempo que dejas a veces de dedicárselo a la gente que tienes más cerca. Si estás, y ya no tanto es la presencia en temas, ¿no? En sitios o en lugares, sino que mentalmente toda tu energía y toda tu, digamos, capacidad y todo tu pensamiento está intensamente relacionado con la ciudad. Ves ciudades, comparas en todos los lados, ¿no? Entonces eso, digamos, cuando pasa de esa manera, pues hay gente muy cercana, amigos, familiares, gente cerca a la que le dedicas menos tiempo. Entonces uno está donde presta la atención. Si la atención la prestas a un sitio, no la puedes prestar en el otro, ¿no? Y entonces prestar atención es una forma de querer o de amar. Y entonces hay gente que dice, oye, yo también estoy aquí o quiero, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es donde hay que intentar guardar ese equilibrio. Pero yo creo que es una enseñanza interesante para la política, ¿no? Porque la política al final, los políticos somos ciudadanos al servicio de la gente. Uno se pone al servicio de la gente. Mira, esto es como cualquiera que, ¿no? Te pones al servicio de la gente. Vale, con lo cual te pones porque quieres, de forma voluntaria. Y creo que también es interesante, por eso, bueno, esta entrevista os la agradezco, porque somos personas. Entonces, como nada de lo humano nos es ajeno, pues yo creo que también se hace política cuando sales con tu familia a tomar unos pinchos, unos vinos, o cuando con los amigos estás celebrando algo, o cuando, bueno, te muestras normal, ¿no? Como padre, hermano, hijo o lo que sea, ¿no? Y creo que eso también es una forma de hacer política. Es decir, que la gente que sacrifica toda su vida personal por la política, me parece que hay un riesgo o un fallo también, o un modo de representar la política. Veo ahí algunos elementos, digo, ¿por qué tiene que ser esto así? No tendría por qué ser. Es más, digamos, si quieres representar bien a la ciudadanía lo que hace, tienes que llevar una vida, digamos, normal y muy semejante a lo que hace la gente normal, ¿no? Con otro puesto, un puesto de trabajo de responsabilidad, pero nada ajeno a lo que la gente está haciendo, ¿no? Entonces, cuando veo políticos que, digamos, pierden quizás esa perspectiva y sacrifican todo por estar en una marmita política que es una caja de resonancia como muy cerrada, ¿no? De conversaciones de políticos con políticos o de políticos con periodistas, creo que ahí se pierde algo y se desconecta de una realidad que es que la ciudadanía percibe y rechaza. Y quizás parte del desencanto o de la desafección con la política tenga que ver también con esto. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Me gustan varias cosas, sobre todo es el contacto con la gente, que a veces me dicen, pero esto es muy intenso, pero yo creo que a mí me gusta la gente y siempre me he dedicado a actividades que tenían que ver con estar con gente, o convencer a gente, a persuadir a gente, convencerla de que algo merece la pena, de que es necesario luchar por algo. Entonces, el estar con la gente es algo que me agrada. Y sobre todo me permite tener digamos, saber cuál es quizás el estado de ánimo, que es importante en la política, es esencial, ¿no? Me gusta eso, me gusta también, digamos, los elementos de gestión. Yo creo que gestionar o intentar ir llevando una ciudad hacia un modelo de ciudad, una visión de ciudad, me parece interesante, y sobre todo por la cantidad de gente que tienes que, digamos,
movilizar o convencer, ¿no? No solamente la gente de la concejalía, sino todo lo que son también la gente que en la función pública está trabajando y que tiene que muchas veces modificar algún tipo de comportamiento o adquirir algún tipo de habilidad nueva. Eso también me resulta bastante estimulante, ¿no? Y luego el ejercicio, estamos haciendo un ejercicio en estos años de pandemia digamos, de diálogo permanente entre 3 grupos políticos, entre todos, diría, entre los 5. Muy interesante para la ciudad, y esto también es muy, muy valioso, ¿no? 3 en el equipo de gobierno, uno que se disgregó, ¿no? Ciudadanos, y que en parte, con algunos de sus miembros, pues también apoyan las acciones de gobierno, y luego, bueno, enfrentando un poco las críticas o legítimas de la oposición. Entonces, todo eso también es muy interesante. En ese trío de las acciones, ¿no? De estar con la gente, representando a la ciudad y estando con ella en la, digamos, dinámica política, de conversación política, y en lo que es la gestión, esos 3 elementos, digamos, de los trabajos de un alcalde, pues me gustan todos, y sobre todo me gusta también estar con la gente, qué es lo que está pasando. Sí. ¿Algún hobby por encima de los demás? Sí, jugar al baloncesto. Yo creo que es un deporte de técnica individual, pero al mismo tiempo de técnica de grupo, de equipo, y me gusta mucho jugar al baloncesto, y creo que es un gran deporte. ¿Willy Hernán Gómez o Juancho Hernán Gómez? Pues los dos, porque con este pedazo de europeo que han hecho, la verdad es que es maravilloso. Pero fíjate, ambos dos, pero ahí lo que ha habido es un equipo que en principio no parecía, ¿no?, que tuviera muchas posibilidades, y hemos ganado el europeo gracias a esa capacidad que ha tenido Scariolo, a mi juicio, de conformar un equipo. Ahí aprendí una cosa también interesante que le digo yo soy padre. A veces se gana desde la defensa, defendiendo muy bien, o sea, trabajando muy duro, esforzándose en bloquear al rival. Esto también es un aprendizaje, también para la política. Eso es, sospecho que es una metáfora de cómo le gusta a usted trabajar. Sí, me gusta trabajar. Yo creo que la defensa tiene que ver con hacer las cosas bien, con mantenerse unidos, mantenerse en grupo, apoyarse en los momentos difíciles, tener la capacidad de, bueno, hacer un buen trabajo defensivo, y luego de vez en cuando pues ya vas atacando el aro. Todo eso es lo que hace que también, desde ahí, desde el trabajo serio, riguroso, perseverante, desde una buena gestión, que yo la asimilo a esa defensa, luego se pueda ganar, ¿no? Un lugar para perderte. Un lugar para perderme. No sé, me gusta el campo, me gusta. Mira, ahora que estamos aquí, ¿no? En La Rioja tiene estas viñas y estos lugares tan maravillosos. No necesito mucho. Me gusta el paisaje del viñedo, y entonces, bueno, tengo caminos cerca aquí. Lo bueno de La Rioja es que podemos rápidamente encontrar caminos con viña, y sí que también me atrae el mar me atrae, y entonces también pasear por alguna playa o por algún acantilado viendo el mar también es para mí me provoca mucha serenidad, y es algo que también me da mucha satisfacción. ¿Y qué te llevarías a una isla desierta, Pablo? ¿Qué me llevaría? Un buen libro, eso por supuesto, me llevaría un libro. A una isla desierta me llevaría pues a la gente a la que quiero, a mi mujer, a mi chaval, no sé, madres, no sé, en una isla desierta querría estar acompañado de la gente a la que quiero, un buen libro y, no sé, supongo que un bañador. ¿Tu comida preferida? Mi comida preferida son algo que mi abuela aprendió en Cataluña y luego lo transfirió a mi madre, y ahora yo también intento hacerlo, que son unos canelones con bechamel, con un queso gratinado y con una carne que es una mezcla de muchas carnes, con mucho aderezo, con su cebolla y tal. Y que, bueno, he intentado, y ya más o menos, no con el grado de perfección de abuela y madre, pero que ya más o menos es decente los canelones que hago. Veo que te gusta cocinar. Sí, me gusta mucho cocinar. Yo he tenido la gran fortuna de tener una abuela vasca, que igual no te sabía decir te quiero hablándote, era muy parca en palabras. Te lo decía cocinándote todos y cada uno de los días, y entonces eso lo transfirió a mi madre. Mi madre también le gustaba cocinar, y yo desde joven me ha gustado mucho la cocina. Entonces, bueno, creo que la cocina es una expresión de, como decía mi abuela siempre, paciencia y cariño. Y cuando tú cocinas para los demás, pues le estás dando una muestra de cariño y de amor, sí. ¿Blanco o tinto? Bueno, buena pregunta.
Pues depende para qué. Con una buena carne tinto y para empezar y un blanco. Antes tomaba más tinto y ahora estoy con el tinto, pero también me gusta probar los blancos, sí. Estoy ahí entreverado, blanco y tinto. ¿Bota o porrón? ¿Bota o porrón? Pues las dos. El porrón lo saco en verano sí que cae el porrón con vino con gaseosa o con cerveza con limón, y la bota sí que la utilizo, pero bueno, menos cuando vamos en alguna excursión o senderismo al campo, alguna vez me llevo la bota. ¿Con quién compartirías esa botella de vino especial que está guardada para un momento especial? Con mi familia. Yo siempre tengo algunas botellas de estas que abrimos cuando cumplimos años, ¿no? Lo mismo que este año, ¿no? Cuando celebramos San Mateo, que yo creo que era pues un momento de vida e ilusión. Yo creo que todo el mundo tenemos momentos, hitos, porque si no la vida va muy rápida y cada vez va más rápido, y ahora con las redes todo es como muy efímero, ¿no? Y todo se... No, yo creo que hay que darse calma y tiempo para coger el día en el que uno cumple algo, pues celebrarlo descorchando una botella de vino, de cava, y poder hacer de esa celebración un momento también de unión, ¿no? Yo soy muy familiar en ese sentido y lo hago siempre con la familia. Un deseo. Un deseo. Yo deseo que en la ciudad podamos, y diría que en la región, en el país en general, porque nosotros, yo creo que como españoles somos muy severos con nosotros mismos, pudiéramos tratarnos y cuidarnos un poco mejor, que a veces nos hacemos mucho daño, a veces tenemos una percepción de nosotros mismos como muy severa, muy dura, muy de tensión, muy de irritación. Yo creo que deberíamos intentar también buscar eso, una cierta amabilidad, una cierta cordialidad, una cierta sonrisa también, ¿no? Y en el ámbito político, por supuesto, ¿no? Y esta es una buena tierra para Logroño, La Rioja, para poder demostrar que eso es posible, ¿no? Yo creo que, fíjate, lo hablaba mucho ahora que me toca viajar bastante, La Rioja no cae mal a nadie. Desde la Andalucía, Galicia, Cataluña, Madrid y tal, nadie cuando viene a La Rioja, cuando viene a Logroño, está pensando en algo negativo, ¿no? Y cuando viene, además, reafirman esa idea de que aquí, pues la gente tiene una cierta hospitalidad, una cierta cordialidad. Yo creo que eso es lo que deberíamos, en cierta medida, exportar en general, ¿no? Entonces, mi deseo es que no nos tratemos demasiado mal, que seamos exigentes, por supuesto, porque tenemos que intentar todo mejorar nuestros a veces comportamientos, nuestras costumbres, nuestra manera de estar, pero que no seamos tan severos como a veces somos, ¿no? Y no seamos tan duros con nosotros mismos y con el que está enfrente, ¿no? Que hay momentos muy de buscar una cierta fraternidad entre todos. Ese es un deseo general. Y también yo creo que quien da un poco el paso a la política tiene la obligación y la responsabilidad de trasladar también esto, ¿no? De que haya un cierto encantamiento de nuevo con la política, no desafección, no ese desencanto generalizado, sino que la gente sepa que quien está en política está porque creen que pueden mejorar las cosas y pueden hacer una ciudad mejor y desde ese espíritu, ¿no?, de servicio, yo creo que es lo que la gente debería intentar trasladar, ¿no?, o intentar cultivar en cierta medida. Este es mi deseo, sí, yo deseo un poco que nos tratemos un poco mejor, que nos cuidemos un poco más, que no seamos tan duros. Eso lo intento ir diciendo en algunas veces cuando tengo la oportunidad. Hablabas de esos sueños. ¿Tienes algún sueño que estés cumpliendo en la ciudad de Logroño? Bueno, yo el otro día formulaba lo decía así, ¿no?, que me gustaría, o que tengo un sueño para Logroño, que es que los chavales puedan ir en bici al colegio sin temor a ser atropellados. Es decir, que al final, si consiguiéramos que los chavales pudieran ir en bici, habríamos conseguido muchas cosas. Habríamos conseguido que la gente que vamos en el coche, pues fuéramos lentos, tranquilos, que respetáramos al ciclista, que no lo viéramos como un incordio o como una molestia, sino que lo viéramos como alguien que tiene el mismo derecho que nosotros a circular. Creo que tendríamos una ciudad mucho mejor por muchos aspectos, no solamente medioambientales o de salud, ¿no?, porque ir en bici pues también es mucho más sano, sino porque viviríamos en una ciudad pues que es una ciudad deliciosa para eso, mucho más apacible, mucho más amable, ¿no? Da mucha felicidad, es casi una felicidad pública, que diría Hannah Arendt, pues poderse desplazar en bicicleta a todos los sitios sin temor a que te atropellen, ¿no? Esto, el que quiera, no es obligatorio, pero el que quiera
y verlo positivo, más que verlo con irritación o con molestia, ver eso con cierta simpatía, con cierta, bueno, familiaridad, con cierto, bueno, aspecto positivo, ¿no? Pues a mí me pasa, yo cuando voy con mi coche y veo a la gente, o voy en bicicleta, pero veo a la gente con su bicicleta yendo por Murrieta ahora, por el carril segregado, o chavales jóvenes que van en bici, pues me da una sensación muy satisfactoria. Hablabas de las bondades de Logroño. ¿Cuál es tu rincón favorito de la ciudad? Mi rincón favorito. Tengo varios. Mi rincón favorito es el latido que hay en Logroño, en el centro histórico. Bueno, más que rincones es espacios. Mi niñez, como estaba en la calle, Soportales, carnicerías, todo eso, me encuentro muy bien cuando me meto en el mercado de San Blas y veo esas maravillosas, ¿no?, verduras, hortalizas, esos corderos. El mercado de San Blas está vinculado muy a mi imaginario sentimental, pero cuando bajo por la Laurel o por la calle San Juan o por todo el centro histórico, a mí me produce mucha satisfacción, ¿no? Me gusta mucho también los bordes, los límites. Como decía antes, yo creo que Logroño también es una ciudad donde convive bien lo urbano y lo rural. Entonces, cuando uno o sube a Monte Cantabria, o me voy por el Camino Viejo de Fuenmayor, o paseo por la Grajera, me parecen entornos estupendos. También me gusta mucho esa, ¿no? Y otro espacio que a mí siempre me evoca esa juventud, incluso la niñez, es la Biblioteca Pública de La Rioja, que también es en el espacio central, ¿no? Bajando la calle Portales y viendo las dos torres de la Redonda, esa imagen, ¿no?, y girando a la izquierda y entrando en la Biblioteca Pública, me ha acompañado porque buena parte también de los estudios los estudiaba en la biblioteca. Entonces es un espacio también como muy de abrigo, de sentirse ahí protegido entre los libros, y es algo que me trae muy buenos recuerdos también. ¿Cómo te imaginas el Logroño de 2027? Bueno, me lo imagino con algunas de las cosas que están ahora encima de la mesa ya acabadas. Me imagino ese nudo de Vara de Rey donde ya, bueno, podemos disfrutar de esas amplias aceras, ¿no?, donde hay un comercio que ha surgido porque, bueno, hay posibilidad de desarrollar la vida. Me imagino la gente, los chavales ahí jugando. Me imagino algunas cosas que ya han ido acabando, como, bueno, todo lo que es el proyecto de Maristas del centro de la ciudad. Me imagino algunas empresas tecnológicas ubicadas en el centro histórico, en el casco viejo, con proyectos además arquitectónicamente relevantes. Imagino una ciudad que ha conseguido ir transformando todos los peris, todas las zonas de intervención urbana, ¿no?, en la Avenida Burgos y en otros sitios, ¿no?, en Cascajos, en Los Lirios, en el Campillo, y ha seguido creciendo y haciéndolo con ese modelo de ciudad densa, abigarrada, compacta, que tanta, bueno, pues, envidia provoca, ¿no?, cuando alguien viene de fuera y dice, bueno, Logroño es que es una ciudad muy bien ordenada, muy bien planificada. Bueno, en esa planificación está eso. Me imagino haber pensado y planificado ya con un nuevo plan general municipal el futuro de Logroño, ¿no?, pensando en el 2030 y el 2040. ¿4 años son suficientes para implementar todos esos cambios? 4 años con pandemia se han quedado, a mi juicio, cortos. Yo creo que la gente sabe hacia dónde vamos, es unir hacia allí. Es decir, creo que quien más, quien menos está viendo qué significa la transformación de Logroño, a nuestro juicio, que es el modelo de ciudad en el que estamos. Hay casos muy evidentes que han generado controversia o discusión pública, con todo el tema de calles abiertas, ¿no? Por una parte nos han premiado a nivel nacional como la mejor estrategia de movilidad sostenible a nivel España. Por otra parte hay crítica interna a la hora de las ejecuciones o de determinados elementos, pero yo creo que todo el mundo sabe hacia dónde vamos, ¿no? Yo creo que una de las características de este equipo de gobierno ha sido un compromiso con el hacer. Es decir, hay muchas veces que una de las cosas que a la política se le achaca es que ustedes prometen cuando llegan y que van a hacer, y van a hacer, que van a hacer, y luego no hacen nada, ¿no? Nosotros no prometimos nada. Quien coja el programa electoral del Partido Socialista en el año 19, prometimos trabajo, trabajo y trabajo. Había 6 ejes, bueno, 3 grandes elementos: crear oportunidades, crecer económicamente, cuidar a la gente, y había 6 ejes de actuación. Y luego había un conjunto de objetivos que quien los lee ahora bueno, pues puede ver que hemos caminado con intensidad hacia allí, ¿no? Entonces, la gente que ha venido a trabajar en el ayuntamiento no es gente que lleva 30 años en política y que ha estado ahí, bueno, no. Es gente que salió de sus empresas, de sus profesiones liberales, de la academia, de la escuela, para conformar un equipo muy comprometido con el hacer, con la transformación, con la evolución de la ciudad, ¿no? Estos 4 años yo creo que ve la gente por dónde vamos. Cuando hablamos de Tecnópolis, Enópolis, Capital Verde, hay conceptos, ¿no? O vemos la movilidad, y creo que otros 4 años son necesarios para completar ese proceso
y cerrar en cierta medida algunos de los proyectos que están encima de la mesa. Bueno, por supuesto, toda esa fase del soterramiento, ¿no? Que con la apertura de la estación de autobuses, la subestación de Cascajo soterrada o el tema del nudo de Vara de Rey, por supuesto, como decíamos, toda la mejora y la rehabilitación del centro histórico con empresas tecnológicas, está muy claro, toda la renaturalización de la ciudad que bueno, genera oportunidades económicas y sobre todo esa movilidad donde bueno, todavía tenemos muchos elementos para seguir mejorando y ampliando aceras, peatonalizaciones, entornos escolares, carriles bici, ¿no? Hemos hecho el este-oeste, falta norte-sur y creo que ahí la gente sabe bien hacia dónde vamos y qué es lo que se puede encontrar si verdaderamente este equipo de gobierno vuelve a obtener la confianza de la gente con una mayoría aún más amplia y le damos la vuelta a ese calcetín, ¿no? Porque venimos a mi juicio, de un Logroño que ha estado muy parado. Yo siempre recuerdo que en el año ya 2013 había un plan de movilidad urbana sostenible que nosotros estamos ejecutando, porque en los 8 años del Partido Popular lo vieron, les entró mucha inquietud y lo metieron en un cajón, ¿no? Porque hay que tener, creo, cierta valentía también política para pensar no en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones. Sabes que tu sonado Viva España del cohete de chupinazo de San Mateo ha generado bastante controversia. ¿Pensabas que iba a ser tan sonado ese Viva España? Bueno, yo no creo que haya generado controversia. Yo creo que lo que ha generado es mucha, creo, por lo menos así lo he recibido, mucha satisfacción. Es decir, alguien que no se siente orgulloso de su país, pues que se lo haga mirar. Yo me siento orgulloso de España. Creo que somos un país enorme, como te decía antes, que nos hacemos a veces mucho daño, que vienen 90 millones de personas aquí a disfrutar de nuestra gastronomía, de nuestra cultura, de nuestra vida, de nuestra manera de entender el país. Siento muy hondo el sentimiento de ser español, amplio, con esa visión europea, cosmopolita. Me gustaría humanista, pero quien no sienta orgullo por su país, pues creo que tiene un problema, ¿no? Entonces, y creo que en momentos claves pues hay que entonar un Viva España enorme por todo lo que hemos podido hacer y por todo lo que estamos haciendo, y ese es un mensaje para la juventud también, para toda nuestra juventud, ¿no? Porque es un mensaje de solidaridad en cierta medida, ¿no? Previo a ese Viva España había un agradecimiento a nuestros sanitarios, que es España, nuestros profesores en el 19, a todos y cada uno de la gente que con un trabajo digno y honesto construye este país, que es un país admirable. Luego nos podemos hacer mucho daño, podemos todos, ¿no? Pero desde fuera nos ven mucho mejor de lo que nos vemos nosotros mismos, y yo creo que hay que reivindicar eso, y luego también hay que reivindicar toda la gente que está, que a veces hay puestos de trabajo en los que uno da la vida por los demás. Fíjate, los médicos, hablamos de la pandemia. Un médico no se puso a pensar si se iba a contaminar, si no se iba a contaminar, si iba a morir, si no iba a morir. Joder, cogía al paciente, es que me conmueve mucho, intentaba curarlo. Ese era el trabajo para el que está destinado, ¿no? Que no me llames héroe. Yo es que me dedico a esto porque esta es mi vida, salvar a la gente, ¿no? Anda que no hay gente por ahí en las Fuerzas Armadas protegiéndonos e intentando salvar, ¿no?, de las amenazas, porque el mal existe a este país. Entonces, todo eso yo creo que tiene que ser reconocido, tiene que ser valorado y tiene que ser algo de lo que todos nos sintamos orgullosos, izquierda, derecha, centro y todo lo demás, porque instrumentalizar eso o pensar que solamente lo siente una parte muy reducida, no, lo sentimos todos. Y entonces yo, lo que más que controversia, lo que creo es que la gente lo que siente es eso como algo que le identifica y le representa, porque todos los que estaban ahí, los jóvenes sobre todo, y todos sentimos yo creo un orgullo. A veces nos duele un poco este país, pero sentimos un orgullo profundo por todo lo que este país hace, y es que además creo que es la mejor manera de mirarlo, sentirse orgulloso de lo que, sin ser nacionalista, digamos, cerrado, ¿no? Sino sabiendo que España construye Europa, sabiendo que España tiene una relación enorme con Latinoamérica, sabiendo que España, pues eso, es un país donde mucha gente quiere venir a vivir, y donde tenemos una manera de disfrutar y de ver la vida muy apreciada por mucha gente, ¿no? En un sitio donde nadie debe sentirse extranjero, como es Logroño, ¿no?, que está en esa jota, en ese gran texto de la calzada. Y creo que eso,
a mí lo sentí muy hondo, lo sentía muy hondo, lo siento, lo he sentido siempre y creo que hay que expresarlo cuando uno también está en política. ¿Qué es lo que te hace reír? ¿Qué es lo que me hace reír? Pues la ironía me hace reír y me hace sonreír, que creo que es interesante. El sentido del humor me hace reír mucho. Tenemos un país muy, yo creo que con sentido del humor. A veces algunos, bueno, destilan en otras cosas, ¿no? Pero yo creo que somos un país que es capaz de reírse de sí mismo, ¿no? Yo creo que la gente que tiene la capacidad de reírse de sí mismo, ¿no? y de tener un cierto sentido del humor y de tomarse las cosas con perspectiva y de tener una creatividad, y eso es lo que me hace reír algunas situaciones, algunas peripecias. Me hace reír, pues la gente. A mí me gusta rodearme de gente sonriente, bien humorada, y la gente que tiene cierta ironía, cierta retranca, cierta capacidad de verse un poco, ¿no? A través del espejo y reírse de uno mismo, pues eso me parece muy sano, muy, muy valioso. Entonces, sí. ¿Y qué te hace llorar? ¿Qué me hace llorar? Pues fíjate, yo creo que cuando uno es mayor va cogiendo una sensibilidad a veces mayor, me conmueve, pues me conmueve mucho yo creo que como todo es el dolor ajeno, sobre todo el dolor o las situaciones duras en los críos, en la infancia, me hace llorar situaciones pues muy, muy duras, ¿no? Como las que vivimos, aunque de guerra o de miseria o de inhumanidad, ¿no? Cuando veo situaciones de esas de injusticia, esto me provoca una irritación por una parte y un sentimiento de tristeza por otro, ¿no? Ese sentirse conectado, ¿no? con gente que lo pasa mal, eso a veces me produce ese dolor, ¿no? Ese llanto. ¿Cuál fue tu día más feliz? ¿Lo recuerdas? Sí, uno de los días más felices es cuando fui padre. Ese día fue un día muy feliz porque no fue fácil y la verdad es que ese 5 de enero fue un día muy feliz. ¿Y el peor momento de tu vida? El peor momento... Hubo un momento duro, todo el mundo tiene sus momentos duros. Yo tuve un momento muy duro, mi padre falleció muy joven, me avisaron ahí en Zaragoza un día de que tenía que volver a casa, no había móviles en aquel entonces, era 1991, yo tenía 18, 19 años, y me avisaron de que ocurría algo en casa, duro, a las 2 de la mañana vinieron, me despertaron, y es que mi padre, había fallecido, había tenido un aneurisma y rápidamente falleció, y ese fue un momento duro. ¿Y cómo vivió alguien tan sensible una situación de pandemia tan dramática como la que vivimos? Pues yo supongo que como todos, con una cierta sorpresa, claro, porque al principio todo era con mucha incertidumbre, con mucha preocupación por toda la gente que estaba sufriendo, ¿no? Porque, claro, al final uno está en una situación muy privilegiada. Uno es alcalde y, te toca, pero te toca de una manera... Yo podía ir al ayuntamiento todos los días, estaba un poco atento a lo que pasaba, digamos, desde el punto de vista personal, no me vi influido, no me falleció nadie cercano, pero estaba viendo como mucha gente estaba sufriendo muchísimo. Gente que, pues tenía igual abuelos y morían y no podían despedirse, gente que estaba en el hospital luchando a brazo partido ante una situación en la que eran desconocidos, gente que no podía abrir sus negocios, que era su modo de vivir, ¿no? Su cafetería, su restaurante, su tienda, y hasta cuándo. O sea, fue un momento de miedo, de incertidumbre, y nosotros lo que intentábamos era sobre todo ponernos en la tesitura de ayudar, aunque todo era poco, de ayudar, ¿no? Y yo creo que ahí el ayuntamiento estuvo, viéndolo después, 2 años después, yo creo que fue un ayuntamiento y hicimos lo que teníamos que hacer. Creo que ayudamos a los autónomos, ayudamos a las pymes, estuvimos cerca de la gente que sufría, pusimos en marcha todo el desarrollo comunitario de gente que quería ayudar y no sabía cómo, en barrios como Madre de Dios y San José. Nos hicimos cargo del estado de ánimo de la gente que venía, los hosteleros, los comerciantes quejosos, ¿no? Porque no abrían, ni nosotros abrimos todo el espacio público para que más de 600 terrazas ocuparan Logroño y pudieran por lo menos respirar y vivir desde ahí. Eso también era calles abiertas.
yo creo que el ayuntamiento se puso en modo de completa ayuda ante una situación en la que, y muy coordinados con lo que estaba haciendo el gobierno de La Rioja o el gobierno de España, porque teníamos que, en todo lo que era la materia de seguridad, pusimos a la policía local, a los bomberos, a protección civil, dentro de un esquema de actuación con la UME, con la Policía Nacional. Nos mantuvimos ahí siempre y cumpliendo las normativas que a veces restringían hasta el máximo la libertad, ¿no?, de salir, o a veces lo daban una cierta posibilidad de hacer algunas actividades. Fue un momento de aprendizaje, yo creo que nos unió mucho también a todo el ayuntamiento. Diría que ahí tanto el equipo de gobierno, pues estábamos todo el día con el comité de crisis de la COVID-19, que todavía tenemos nuestro chat ahí, ¿no?, de la COVID-19, y también yo creo que la oposición hizo ahí en el municipalismo un gesto de una oposición que no pasó a nivel nacional, no pasó a nivel nacional, una posición sensata, ¿no?, de saber que la situación era tremendamente complicada, que nos había caído una situación de difícil gobierno y de difícil gestión, y intentando apoyar en los momentos en los que era necesario apoyar, ¿no?, con unas críticas que legítimas, pero y después de, ahora ya cuando eso queda muy atrás, ¿no?, y necesitamos olvidarlo porque la mente necesita sanar y olvidar todo eso, creo que Logroño también demostró que, y su ayuntamiento, que estaba con la gente. ¿Pesó en algún momento demasiado la responsabilidad? No, en ese sentido no sentí esa responsabilidad. Sentí yo creo que pasaba en todo el mundo, la incapacidad de que algo tan grande pues no pudieras llegar a todo el mundo, o no pudieras atender a todo el mundo. Y luego la falta de manual de instrucciones. Era un momento de... Es como estas, ¿no?, cuando dices, uno navega en un mar turbulento con una tormenta enorme, pero no sabes muy bien estás al albur de lo que pase, es que no conoces nada, no sabes qué está pasando, ¿no? No tienes el conocimiento para tomar una decisión sobre la base de datos, intentas más o menos acercarte, aplicar el sentido común. Yo creo que eso lo hicimos, pero también siendo conscientes de la impotencia tremenda que supone que algo empiece a matar a gente mayor y no sepas por qué, y no sepas qué es lo que está pasando, ¿no? Y empiecen un poco a vislumbrarse que sí, que es el contagio, que es esto, que es lo otro, pero no era tanto el peso de la responsabilidad cuanto también una cierta sensación a veces de impotencia ante algo que es como, supongo que como estos fenómenos naturales, ¿no?, cuando hay un terremoto o hay algo que no puedes controlar, un tsunami, y dices, vamos a intentar salvar lo máximo posible, ¿no? Y era esa sensación, ¿no? Intentar día a día aplicar el sentido común, porque no había, muchos otros elementos de juicio, e intentar, ir saliendo de esa situación, ¿no? Y todos esos sí muy, coordinados, al menos, con todo lo que estaba pasando a nivel regional o nacional, ¿no? ¿Cómo te gustaría que te recordasen como alcalde? Yo te decía antes, yo creo que con los alcaldes anteriores hablo, y yo creo que todos, y a mí me gustaría pues que me recordaran como alguien que intentó hacer algo mejor la ciudad que tomó, ¿no? Siempre se dicen que la metáfora es la carrera de relevos, que uno coge, que construye sobre lo construido, que construye sobre todo lo que anteriormente se ha hecho, y me gustaría que me recordasen como alguien que intentó mejorar Logroño, y me recordarán como alguien que intentó hacerlo desde un tono, un modo educado de hacer, y que sintieran un poco ese afecto también, ¿no? Esto es lo que me gustaría. Si pudieras volver a vivir tu vida, ¿qué cambiarías de ella? No, yo no cambiaría nada. No cambiaría nada. La vida que uno vive es un cúmulo de elecciones. No vivo en la frustración de pensar, hubiera ellos. No, la vida es la que es. Solamente hay una, hay que aprovecharla bien. Yo siempre decía Sócrates que una vida que no se examina es una vida que no merece la pena ser vivida, ¿no? Entonces muchas veces solamente examinamos la vida cuando nos da un revés enorme, ¿no? Cuando pierdes a alguien, cuando te detectan una enfermedad, cuando la vida se vuelve patas arriba. Solamente en ese momento es como la crisis esta existencial y uno piensa en qué hacer, ¿no? No, yo creo que hay que ir examinando cada cierto tiempo la vida, siendo consciente de lo que uno va haciendo,
tomando decisiones. Yo quería ser alcalde de Logroño, lo conseguí gracias a un conjunto de gente que confió, y en cada uno de los momentos en los que he ido tomando decisiones, las he tomado examinando verdaderamente, no han sido al albur, ¿no? Me dejo llevar, no, he examinado, y lo que decías antes, ¿no? Entre varias elecciones he tomado una elección, ¿no? Muy consciente, muy, bueno, en cierta medida meditada, y desde ahí pues uno, bueno, pues va viviendo, ¿no? Entonces, bueno, no me arrepiento de lo que hasta el momento, hasta estos 50 años, donde ya, bueno, el sabor de la vida, ¿no? Uno lo tiene, ya acumula uno años. Yo me siento, bueno, bien, satisfecho con la vida que llevo. ¿Dista mucho el Pablo que eres del que hubieras querido ser? No. Además es que uno está en permanente construcción. Quiero decir que yo tengo la perspectiva, tengo 50, espero que la vida me deje, ¿no? Ya estamos ahí bajando la cuesta, pero bueno, si cumple uno las expectativas de que puede vivir otros 25 o 30 años, más o menos bien, pues tengo muchas cosas por hacer. Entonces tengo muchos deseos ahí de hacer otras cosas que espero poder ir cumpliendo. Sí. ¿Has notado la crisis de los 50 o no? No, bueno, no la he notado, pero sí que los 50 es otro tiempo, cuando te decía de vida examinada, para examinar lo que uno está haciendo, ¿no? Lo digo porque cuando en este verano tuve que pensar, ¿no? Un poco si seguir en política o no, pues eso sí que me llevó tiempo para pensar un poco si se daban las condiciones, si verdaderamente, pues desde el punto de vista personal o profesional o político, pues tiene razón de ser. Si además, bueno, la ciudadanía sí merece la pena también para bueno, pues continuar con esta labor. Entonces, porque son 50 años, ¿no? Y entonces ahí hay un coste de oportunidad. Si haces unas cosas no puedes hacer otras, ¿no? Entonces tienes que bueno, pensarlo, generar las condiciones para poder seguir haciendo aquello que te gusta, y a mí me gusta mucho, o me está gustando la actividad de bueno, poder trabajar en la política y hacerlo desde el municipalismo y hacerlo así, ¿no? Con Logroño, pero al mismo tiempo tienes que ajustar algunas cosas para que desde la vida personal o desde la vida, sí, sobre todo personal, puedas. Entonces tengo ya una serie de condiciones que tengo que cumplir también en ese aspecto, pero los 50 me llevan a esa reflexión. Oye, ya queda menos, ojo que queda menos. Cuando tienes todo por delante, pues oye, hay miles de cosas, ahora tienes que ir ya, bueno, teniendo en cuenta que queda menos. Entonces hay que elegir bien, y bueno, y entonces cuando uno se compromete con algo, yo me comprometo al 200%, con lo cual te comprometes muchísimo, comprometes a gente que te acompaña en un camino, y entonces, bueno, con 50 años pues tienes que pensarlo y darle también, o examinar todo eso. ¿Qué pensaste la primera vez que escuchaste que te denominaban en algún entorno destrozo de Mendoza? Pues la verdad es que tuve un par de sensaciones. Por una parte, más allá porque no era destrozo, es que te ponen con el casco y te ponen ahí como haciendo un montón de obras y demás. Yo siempre he pensado que las obras que se hacen en una ciudad la mejoran, pero iba al fondo del asunto, ¿no? Decía, bueno, yo creo que a la gente le está provocando una cierta irritación el hecho de ver volardos o ver pintura. Yo esto lo acepto, pero lo que quería era descender un poco al argumento final de hacia dónde vamos, ¿no? Yo creo que más o menos lo vemos, por qué se pintan las calles o para qué. El espacio que tenemos en una ciudad lo puedes dedicar o al coche o a la ciudadanía. O haces calzada para los coches o haces aceras para los ciudadanos. La reflexión actual es, con el cambio climático, con la emergencia climática, con el problema que generan los coches en cuanto a contaminación, en cuanto a ruidos, en cuanto a atropellos, en cuanto a humos, cabe la posibilidad de reducir el espacio que se le dedica al coche por seguridad, por salud, por sostenibilidad, y ampliarlo para la ciudadanía, porque eso matamos dos pájaros de un tiro. Tenemos una ciudad mucho más sostenible y mucho más sana, la gente, ¿no? Tiene más espacio y más amable y más humana, a mi juicio. Los logroñeses somos mucho de cojo el coche y empiezo a dar vueltas y vueltas y vueltas a ver si encuentro un aparcamiento, y además gratuito, ¿no? Y tal, en vez de coger y meter el coche en un parking y pagar, como hacemos en cualquier otra ciudad, tus 2 euros, tu medio euro, lo que sea, ¿no? Entonces, las ciudades transitan hacia un esquema donde hay más zonas azules y más zonas verdes para que pueda haber rotación. Yo llego, con mis 50 céntimos voy, hago mis compras, hago mis tareas, eso es así, donde hay parking subterráneo y
tú tienes que pagar por aparcar, y donde ahí también podemos mejorar. Hay parques disuasorios en partes de la ciudad donde puedo dejar mi coche y con 10 minutos, un cuarto de hora andar. Pero claro, aún así esto genera hay mucha tensión, ¿no? Porque la gente cree que está en el derecho de aparcar en doble fila para comprar el paquete de tabaco, tomarse un cafecito y hacer cualquier compra. Entonces yo aparco el coche en doble fila, y, oye, y el que está ahí aparcado pues querré, ya pitará y montará el Cristo bendito y tal, y si estoy cerca pues lo atiendo. Impido los dos carriles, al final siempre se convierten en uno, porque hay 2, 3, 5, 7 coches aparcados en doble fila, con lo cual solamente tienes un carril, y si puedo aparcar el coche además dentro de la tienda, pues dentro de la tienda. Bueno, esto es un egoísmo enorme, es un privilegio, es un egoísmo, es una manera, en cierta medida, de vivir un tanto, ¿no? menos cívica, ¿no? Cuando los carriles, en vez de tener 2 carriles, hay uno, o uno para el vehículo y otro para la bicicleta, y impides en la doble fila, pues todo fluye bastante mejor, porque tú no te puedes quedar aparcado en doble fila. Entonces, lo que te incomoda es no poder aparcar en doble fila al lado de la tienda donde comprabas antes, porque tienes que buscar un aparcamiento, ¿no? Y dedicarle 5 minutos o 10 minutos más. Bueno, este es un problema. Y hay gente con ese egoísmo que se enfada mucho. Pero nosotros estamos para defender el bien interés y el bien general y el bien común. Entonces, si contaminamos menos, si provocamos menos ruido, si además reduce la tasa de accidentes, si nuestra ciudad es más paseable porque las aceras se amplían, pues el coste que todo eso genera es pagar algo por aparcar en un sitio que no está justo al lado de donde quieres aparcar, sino a veces a 100, 200, 300 metros, y darte ese paseo, y eso genera alguna incomodidad. Pero creo que el egoísmo de unos pocos no está por encima del interés general, ¿no? Entonces, sé que la controversia existe, el malestar existe, como existió hace 30 años cuando se peatonalizaron las 100 tiendas, o cuando se peatonalizó Portales, o ahora cuando ha pasado, ¿no?, en República Argentina, ¿no? En República Argentina también, ¿no? Mantengamos aquí la doble fila y que la gente pueda aparcar en doble fila. Pues no, por lo menos nosotros no creemos en esto, creemos en lo que ha pasado en República Argentina, un carril donde la gente puede cargar y descargar 15, 20 minutos y ya está ahí la ciudad, y hay mucho más tránsito peatonal que beneficia muchísimo a los comercios, porque cuanto más gente pasa, más vendes. Y en esta es la ciudad en la que creemos. Yo creo que eso es buena vida. Pero puede ser otros que no, que piensen que la buena vida es coger el coche a todas horas y para hacer 500 metros, pues coger el coche. Es que además creo que atiende a la mayoría. El 70% de los trayectos en Logroño son peatonales. Entonces, si los mejoramos la vida de la mayoría. ¿Por qué crees que la oposición siempre se afana en limitar la acción gubernamental municipal en urbanismo? Bueno, porque yo creo que es lo único que les queda. Supongo que nunca han traído mociones relacionadas con la educación o con la cultura, incluso muy poquitas relacionadas con el patrimonio. Quiero pensar en positivo, que es porque están de acuerdo con todo lo que estamos haciendo, ¿no? Yo creo que la ciudad es mucho más que urbanismo. El urbanismo condiciona, porque la ciudad es espacio y tiempo, y sobre todo, bueno, es territorio, y en el territorio hay cosas muy evidentes como es la conformación, ¿no?, de ese urbanismo. Pero al mismo tiempo hemos hecho un esfuerzo importantísimo en patrimonio, ¿no? Cuando nos pasó el problema después de años y años de abandono, ¿no?, del derrumbe de Puente Mantible, pues ahí estamos con toda la reconstrucción de Puente Mantible. O hemos hecho en toda la Rúa Vieja, es un espacio donde se ha podido ver la mejora del Rebellín, la apertura del Cala de San Gregorio, el espacio Lagares musealizado con la visita de Su Majestad el Rey para la inauguración. Hay una preocupación, por cuidar el patrimonio que tenemos. Hay una preocupación por la cultura, hemos sacado la cultura a la calle, hemos tenido ese esfuerzo por reforzar elementos que atraen mucho turismo. Hace poco estaba visitando, por ejemplo, esos videomappings con los murales encendidos en el pleno centro histórico, que atraen muchísima gente, o hemos dado la oportunidad a los chavales para que en los cuadros de luz puedan ilustrarlos, iluminarlos, y ha sido una actividad fantástica. Bajo el cielo de Logroño permite en verano que muchas de nuestras plazas y calles se llenen de actividades culturales. Reforzamos la biblioteca Rafael Azcona y hemos tenido, ahora mismo acabamos de abrir Artefábrica, un espacio para que la gente pueda hacer ilustración, serigrafía, caligrafía, un montón de actividades vinculadas al libro. La cultura se ha extendido por lugares como Gallarza, ¿no?, que antes estaba 5 años con una valla ahí, y ahora hay actividades culturales, y los grupos de música de La Rioja, pues en San Mateo han estado presentes en toda la actividad. Logroño es un espacio densamente
mucha cultura y con mucha densidad cultural, y con mucho, bueno, por eso hablaba también de los jóvenes. Barullo u otra serie de festivales han permitido esa conexión con la juventud, y creo que en cultura, en educación, ¿no?, con todo lo que es la mejora de los centros escolares, o en patrimonio, no ha habido oposición, porque supongo que ni preguntas ni interés, porque supongo que entenderán, por una parte, que lo estamos realizando bien y hay poco sitio poco margen de actuación, y porque yo creo que también hay otros partidos que tampoco muestran mucho interés por esto, ¿no?, cuando están. Y yo creo que nosotros lo hemos mostrado, lo hemos demostrado con acciones. Uno demuestra su política en el presupuesto. ¿Cuál es al final, dónde pones el dinero es donde pones tu preferencia, tu prioridad. Nosotros hemos incrementado el presupuesto en servicios sociales de una forma constante, ¿no? Queríamos que se llegase a ese 10% de servicios sociales y desarrollo comunitario en políticas estrictamente del departamento. Lo conseguimos, ya que casi son 18 millones de euros para, digamos, proteger o cuidar a la gente que más vulnerabilidades generan. Pero ya no solamente es cuánto dinero inviertes, sino cómo lo inviertes y en qué medida eso está ayudando, digamos, a la cohesión social, ¿no? Entonces, nosotros creemos que servicios sociales solamente lo utilizan las personas que tienen una situación de mucha fragilidad o vulnerabilidad. Pero no, servicios sociales lo podemos utilizar todos. Es como ir al médico, ¿no? Y no tiene que ver con la clase social o la renta económica, sino con muchas veces problemas de convivencia intergeneracional, donde también puedes tener el servicio de apoyo, un espacio de cobijo a todos y cada uno de los colectivos, a los mayores con vida activa y sana, la ayuda a domicilio esencial y la mejora de las condiciones de ayuda a domicilio, todas las actividades de apoyo psicológico, problemas de eso, como decía, de adicción de los jóvenes y en sus problemas derivados del problema de convivencia familiar. Ahí es donde hemos también puesto todo el énfasis, toda la prioridad económica y toda la necesidad de apoyo y ayuda. Y yo creo que eso hace que Logroño sea una ciudad cohesionada socialmente, que tiene en los servicios sociales del Ayuntamiento de Logroño un apoyo clave a la hora de poder intentar salvar situaciones de mucha fragilidad, de mucha vulnerabilidad, de no solamente recibir una ayuda económica, que eso siempre viene bien, sino de sentirse escuchados y de sentir que hay una ciudad que también está cuidándoles. ¿Podrías definirme estos conceptos en una sola frase? A ver. Libertad. La esencia que nos hace humanos. Lealtad. Un valor y una virtud que aprecio. Amistad. Algo necesario para vivir. Perseverancia. Una virtud estimable a cultivar. Futuro. Esperanzador. Igualdad. Un objetivo político a conseguir día a día. Cambio climático. Pues una gran amenaza para la humanidad. Justicia. Lo que nos permite convivir y vivir juntos. Política. Un arte noble. Familia. La familia es para mí esencial. La familia es el espejo en el que mirarnos y es por quien en cierta medida vivimos. A mí la familia me parece algo también esencial, básico. Logroño. Logroño es un gran proyecto, una excelente ciudad y un espacio maravilloso para vivir, para convivir. Gracias, Pablo, por tu generosidad en esta entrevista. No, gracias a ti por la movilidad. Muchas gracias.